Estamos aquí para aprender algo que el Señor me ha regalado en estos días. Y, y quiero compartir algo impresionante que estamos en una serie que llamamos Soy agradecido, ¿cierto? Uy, ¿vamos a seguir o vamos con los anuncios? Vamos a ponerlo al final porque ya me conecté. Entonces, Soy agradecido es una serie que viene explorando primeramente, entender a Dios como la fuente de su gratitud, ¿cierto? Y que la fuente de su gratitud, Dios lo lleva a una actitud y a un comportamiento diferente, a una forma de pensar e incluso de sentirse diferente. No estoy hablando que deje de estar triste por algo que lo pone triste, solo que debe durar menos esa tristeza, porque debe traer el conocimiento de Dios y lo que ha Él hecho por nosotros debe restaurarnos rápidamente. El salmista estaba escribiendo esta mañana, veíamos cómo estaba siendo afligido por sus enemigos, pero él recordó rápidamente lo que Dios ha hecho. Dijo, no, el que me salva, el que es escudo, el que levanta mi cabeza, Él es mi gloria. Entonces él se recupera y usted y yo necesitamos entender que en medio de las aflicciones podemos recuperarnos. Y eso se trata de la enseñanza del día de hoy. Dios está comprometido en hacernos libres. Libres de esa sensación de pérdida, esa sensación de fracaso, de esa sensación de que no hay nada que hacer. Libres de esa sensación de que no vale la pena. Libre de una cantidad de mentiras que Satanás quiere empoderar en su corazón y en su mente para por lo menos retrasar algo que Dios está preparando para usted. O para volverlo atrás, ¿qué es peor? No se sabe qué es peor. ¿Usted qué diría? ¿Que algo te retrase para no ver lo que Dios está haciendo o que te devuelva al mundo o a las cosas que hacías antes? ¿Qué es peor? Cualquiera de las cosas está perdiendo, ¿no? No sé si me están... Vamos a leer esta porción de la palabra que seguramente nos va a dar un ejemplo. Dice el Salmo 106, dice, nuestros antepasados en Egipto nuestros antepasados en Egipto no quedaron conmovidos ante las obras milagrosas del Señor. Pronto olvidaron sus muchos actos de bondad hacia ellos. En cambio, se rebelaron contra Él en el Mar Rojo. Aún así, póngale cuidado a esto tan espectacular. Este salmo necesita uno no pasar por encima. Aún así, Él lo salvó para defender el honor de su nombre y para demostrar su gran poder. Ahora, yo no veo ahí, es que porque Aurora oraba mucho, o es que porque María Teresa es muy buena gente, o es porque Yuris es muy bonita, o porque Julio es muy grandote, fortachón. Dios no hizo nada por eso, o porque Martica, porque no está, porque Nadine es muy inteligente. Entonces Dios se movió. Dios hizo algo por nosotros. Y si hace hoy algo por nosotros, ¿por qué lo hace? Por defender el honor de su nombre. Porque nosotros no somos diferentes a este pueblo. Hemos olvidado lo que Dios ha hecho en nuestras vidas y nos hemos rebelado contra Él. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ninguna. ¿Cierto? Entonces, aún así, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Si lo ponemos al día de hoy, ¿cómo nos salva Dios hoy? A través de Jesucristo, hermanos. Es la cruz.
Es su resurrección lo que nos salva. Pero nos salva ¿para qué? ¿O por qué nos salva? ¿Por qué nos salva? Porque Él no puede dejar en duda su nombre. Su reputación está en juego. Cosa que nosotros hoy decimos sí, mañana no, y su reputación no vale nada. Pero Dios no es así como nosotros. Dios prometió hacer de esa nación una nación de sacerdotes, una nación santa. Así como lo ha prometido a nosotros ser ciudadanos del cielo, nación santa, real sacerdocio, pueblo escogido por Él. Benditos entre todas las naciones. Entonces el Señor hace esto por oído. Necesita usted aprender por qué Dios interviene en tu vida. ¿Por qué? Aún habiéndote revelado, Dios interviene en su vida porque Él honra su nombre y porque Él le gusta demostrar el poder sobre todas las cosas. ¿Sí? ¿Cómo? En ese entonces ordenó el mar rojo que se secara y condujo a Israel a través del mar como si fuera un desierto. Así los rescató de los enemigos y los libertó de sus adversarios. Después el agua volvió y cubrió a sus enemigos. Ninguno de ellos sobrevivió. Entonces el pueblo creyó las promesas del Señor y le cantó alabanzas. Gloria al Señor. Ahora, el mar rojo, los mares son bien interesantes. La palabra mar se repite en muchas ocasiones en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y el mar rojo, incluso el mar rojo, su antiguo nombre era mar de juncos. Y después le pusieron mar rojo. El mar rojo es mencionado incluso en el Nuevo Testamento. Esteban en Hechos narra lo que pasó en el desierto. Pablo en Primera de Corintios habla sobre cómo Dios rescató, hablando, refiriéndose a morir a Cristo para ser nueva criatura. Ellos tuvieron que morir. En ese momento el pueblo de Israel tenía que morir en el desierto, era entrar en el mar rojo, era tener que morir a lo que eran antes y salir para ser una nueva nación. Habían entrado a Israel como una familia. ¿La familia de quién? De Jacob, mediante la invitación de José. Y 400 años y un poquito de más, se habían convertido ya en esclavos, se habían sometido a los egipcios y su cultura había sido contaminada. Su cultura en cuanto a qué? Buscar a Dios. Su decisión de buscar a Dios estaba en riesgo. Y entonces el Señor les permite salir de Egipto y pasar por el Mar Rojo de una manera simbólica porque tenían que morir y nacer de nuevo. Es una figura que utiliza Pablo en Corintios. Ahora, si usted revisa, si algo está comprometido Dios es a liberarlo, a liberarme de esa esclavitud del pecado, a liberarme de la condenación de muerte que hay para mí, a liberarme del control del pecado, estructuras mentales que quieren acabar con mi calidad de vida, la que ahora vivimos y la que viviremos. Satanás no vino sino ¿para qué? Matar, destruir. Matar, robar y destruir. Ese es el orden, ¿sí? Entonces, es bien interesante que cuando Dios nos libera, surten los problemas. Aquí no puse, en Éxodo
se me olvidó la cita, pero Éxodo 14, bueno, voy a leer una partecita del 14 o del 17, del 13, perdón. Dice, en la segunda parte, en tercera isla, muy bien, Julio. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas. Ahora, estábamos en la historia narrada por David, ¿cierto? Él estaba recordando lo que Dios había hecho y esa recordación, traer los beneficios y las bondades y el amor y el poder de Dios a su momento, a su circunstancia, le permite sobrepasar la circunstancia. Porque afirma su fe y le da argumentos para esperar y saber que Dios está en control. ¿O cómo cree Dios? ¿Ustedes cómo creen que David dice, estad quietos y ved que Él es Dios? Solamente trayendo los beneficios, las bendiciones, todo lo que ha traído Dios a nuestra mente, podemos superar las circunstancias. Porque eso ayuda a afirmar nuestra fe. Yo sé que en la vida de todos Dios ha obrado milagrosamente. Ahora, si usted no lo reconoce, ese es un problema, porque entonces no va a saber qué contar en ese momento. Entonces, ya narrado esta historia por David, ¿cierto? Vamos a ver esto bien, algo bien interesante, porque ahora vamos a la historia narrada por el mismo Moisés, en su momento. Bueno, por algunos de los escribas de Moisés. Dice, cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, ¿se acuerdan? Después de 10 plagas, la última mortal. Dios no los guió, póngale cuidado, Dios no los guió por el camino principal que atravesaría el territorio filisteo. No estaban preparados. No estaban preparados. Como muchos de nosotros no están preparados, pero usted insiste en es por aquí. No estás preparado, es por acá. Dios nos guía por el camino que podemos, donde hay un potencial de que salgamos victoriosos. Porque si nosotros insistimos por el camino que creemos, van a... ¿Sí? Entonces, este pueblo estaba diciendo, wow, ¿cómo así es el camino cortico para ir a todo el tema, a lo que llamábamos la tierra prometida? ¿Cierto? No, Dios le dice a Moisés, no, por ahí no es. Ustedes ven, este es el Mediterráneo. Y aquí está Egipto, y este es el Mediterráneo. Y la idea era seguir acá. No, Dios le dijo, no, baje más. Pero si está aquí, derecho. Más cortico. Habían cosas que los israelitas sabían. Aquí había un puesto de guerra de los egipcios. Y más adelante era la tierra de los filisteos. Y Dios, conociendo eso y sabiendo que no están preparados, había un pueblo totalmente sometido por 400 años, no está organizado para pelear. No tiene argumentos para pelear. Y sí que menos para ganar. Entonces es una guerra inútil. Pero entonces Dios le dice, ¿qué le dice? Si aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida, Dios les dijo, si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. ¿Cómo Dios conoce el corazón del hombre? ¿Cuántos de nosotros, incluso aquí familias, se meten por un camino que no están listos y en vez de fortalecer su fe, más bien regresan a sus viejas costumbres? No están listos. Y lo que hace en vez de fortalecer su fe es
claudican, o sea, renuncian a eso que Dios les está proponiendo y regresan al mundo. El Señor entiende nuestro corazón, conoce nuestras habilidades. Entonces, ¿qué dice? Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto como un ejército preparado para la batalla. Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Atán, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos. Ahora, mire que cuando usted obedece a Dios y aunque le parezca corto el otro camino, usted dice, bueno, por acá, Señor. ¿Cómo iba el Señor con los israelitas? Dice ahí. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar, nunca se quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Era el símbolo de decirle, yo estoy con ustedes. ¿Por qué Él estaba? Yo estoy con ustedes. ¿Qué fue lo que le hizo? No jurar, ¿cómo decir eso? ¿Cuál fue el compromiso que Moisés le sacó en medio del monte de Dios? ¿No se acuerdan? Cuando Moisés le dice, bueno, Señor, me dice que vamos a la tierra prometida, pero yo dije, no, si tu hermano va ahí contigo, lo uno, lo otro, ¿cierto? Enviaré el ángel delante de ti. No. Si tú no vas conmigo, si tu presencia no va conmigo, no voy. No, acaba conmigo ahora mismo. Si tú no vas conmigo, por favor, cerramos esa puerta. Si tú no vas conmigo ahora, se acabó esto. ¿Y qué le dijo el Señor después de esa insistente solicitud de Moisés? Yo iré contigo. Entonces, para el Señor cumplir su palabra, mire lo que está haciendo. Él nunca quitó esa torre de fuego, ni esa columna de humo, ni esa gran nube para protegerlo. No solamente para proteger al pueblo, fundamentalmente para afirmar que Él estaba con ellos. Entonces, en la mayoría de circunstancias en las que estamos, usted piensa que está listo. Yo creo que el pueblo dijo, pensamos, o usted cuando está en medio de una tribulación, una situación, pensé que estaba listo. ¿Cierto? A veces decimos, es que no tengo el manual para ser papá, o el manual para ser hijo, o el manual para ser esposo o esposa, o el manual. No es cierto, usted sí tiene el manual. Que necesita entrenamiento es diferente, pero usted sí tiene el manual. ¿O no? ¿La palabra de Dios qué es? Instrucciones, consejos, criterios de decisión, decimos los que conocemos los esquemas de decisión, ¿cierto? Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? Si da las instrucciones para que usted tenga un manual y tome mejores decisiones. Pero bueno, la mayoría de nosotros no está listo en términos de conocer las instrucciones de Dios para saber qué hacer. Ni con su hijo, ni con su hija, ni con su esposo o su esposo. Y por eso la mayoría de nosotros, esta sociedad sufre del divorcio. Porque la única manera con la que maneja el divorcio es con que yo no me merezco esta vida. Hasta aquí se acabó.
Y eso no dice la palabra. Maneja sus decisiones con base en lo que el mundo dice. Yo no me lo voy a aguantar. Y se abre. O sea, se separa. ¿Cierto? No, yo no me aguanto esto, tal cosa. La mayoría de decisiones. Ahora, es interesante mencionar esto porque esta mañana vino a mi mente. Usted tiene un problema con una persona aquí de la iglesia. Y se siente terrible y no vuelve. Porque esa persona la hace sentir mal. No puedo estar en esa iglesia. Y usted hace lo mismo cuando va a trabajar y alguien no vuelve a trabajar. Yo no vuelvo a trabajar. Pues, no, yo no vuelvo a esa empresa. Bueno, a veces algunos lo hacen. Pero la mayoría no toma esa decisión de no volver porque hay una persona que le molesta ahí en la compañía. ¿Por qué si lo hace en la iglesia? ¿Algún argumento válido? Ninguno. Porque es más, el antivalor es guardar esa amargura, ese rencor. El valor que Dios nos ha puesto aquí en la iglesia es perdonar y restaurar. Él nos ha heredado, nos ha delegado en Jesucristo el ministerio de la reconciliación. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es el otro aspecto que quiero ver? Lo primero que hacemos en medio de una situación difícil es quejarnos o buscar un culpable de nuestra situación. Todo por el temor. Todo por el temor. ¿Qué fue lo primero que hizo? Ahí usted lo puede seguir leyendo, para no gastar tiempo, puede seguir leyendo adelante en Génesis, en Éxodo 14. Más adelante, en los versículos más adelante, lo que acabo de leer del 13, dice que el pueblo se levantó y le dijo, nos traíste a morir acá, Moisés. ¿Sí? Añoraron Egipto. Añoraron los placeres de Egipto. Placeres y estaban esclavos. Yo no sé, pero la vida es muy contradictoria. Pero lo primero que hicieron fue buscar un culpable. ¿Y Moisés qué? Yo no obligué a nadie. Cuando estaban en Egipto, ¿cierto? Cuando estábamos saliendo, ninguno dijo, ay, pero allá en el desierto, ¿qué vamos a hacer? Nada, no, nada. Todo el mundo, dije, Dios quiere que nos vayamos. Y todo el mundo siguió. Nadie se preguntó qué iba a pasar acá. Cuando usted se casó, cuando usted se preguntó qué va a pasar 2 años, 3 años, 5 años, 30 años, cuando este Tommy, esta barriga aparezca. Cuando su esposa, que era hermosa con el paso de los hijos, ya no sea tan hermosa, físicamente hablando. Entonces, usted se preguntó esas cosas, ellos tampoco. Y salieron de Egipto, usted está perfecta, ¿no? Ellos salieron de Egipto sin pensar realmente lo que iba a pasar. Quejarnos y buscar un culpable. Es que usted, es que ellos, es que allá, es que acá. Siempre será una manera de enriquecer el temor que realmente alimenta toda esta condición. El temor. Pero el amor echa fuera el temor, dice la palabra. Cuando tenemos temor, está bien que usted sienta temor, pero no tanto rato como dicen por ahí. Es necesario que usted vuelva a la palabra y encuentre los argumentos para levantar su fe. No puede vivir con temor. Es diferente, oigan bien, una canción hace un tiempo decía, no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Sí puede estar triste. Jesús lloró. Jesús se entristeció.
A veces cantamos cosas que parecen bonitas, pero no necesariamente no son ciertas. Jesús se entristeció. ¿Alguno conoció ese corito? No, pues, estar triste en corazón que tiene aquí. Eso. Ese mismo corito, hoy en día, claro, como decía un pastor que conozco, un pastor que es muy famoso, decía, hay cosas que no vuelvo a predicar porque qué pena, Señor, con esas cosas que prediqué. Sin el suficiente conocimiento, sin el suficiente estudio. ¿Cierto? Hay cosas que yo no volveré a predicar, decía él. Y es un pastor que usted es internacional. Porque la verdad es que a veces, como claro, la iglesia empodera a veces tanto los pastores. Pastor, lo que usted diga, está bien. No, ¿dónde está la palabra? No se vaya. Si yo estoy hablando algo que no está en la palabra, mi pastor, eso no está en la palabra. Bueno, pero no me va a interrumpir después del culto. Miren, lo primero que hacemos es realmente alimentar el temor. Ahora, usted necesita entender, desenmascarar el mal al enemigo. Las situaciones que nos pasan no tienen reversa. Pero desafortunadamente nos anclamos en ella. O sea, más reversa tiene un avión, dicen en Colombia. Y el avión no tiene reversa, le toca dar la vuelta. Una situación, ¿usted puede hacer algo con lo que pasó ayer? Nada. Las situaciones con las que atravesamos no tienen reversa, tienen soluciones. Y esas soluciones, guiadas por el Espíritu de Dios, serán una fuente de victoria. Esa situación será una fuente de victoria, una fuente para ver la gloria de Dios. Que ya más tarde voy a decirle lo siguiente. Esa partecita. El problema está en que las situaciones que nos pasan, las situaciones que vivimos, tratan de retenernos o devolvernos. ¿Sí? De mantenernos en el pasado. Ahora, el futuro nos asusta. Por eso hay que leer la palabra, porque el manual habló sobre el origen, sobre el propósito con el cual está viviendo el presente, y habla también sobre el futuro de nosotros. Cuando usted tiene claro cuál fue su origen, y eso le da identidad, y tiene claro cuál es el presente, y eso le da propósito, usted puede mirar el futuro, y eso le da esperanza. No sé si mientras usted... El pasado en el Señor nos dice el origen, y el origen me da identidad. El presente en la palabra de Dios explica mi propósito. Y mi futuro en la palabra de Dios explica o me da la esperanza. Y eso todo está en el manual, en la palabra de Dios. Entonces, nos aterramos. Ese pueblo estaba aterrado lo que iba a pasar. Atrás venía Egipto, ¿sí o no? Con todos los caballos. ¿Usted alguna vez ha sentido que lo vienen persiguiendo caballos para arrasar con su vida? Y adelante, ¿qué había? ¡El Mar Rojo! Estaban encerrados. En la mitad de una tormenta. A Dios le fascinan las tormentas. Ahí donde trabaja nuestro corazón. Entonces, ¿qué hace el Señor? Yo escribí, pero si se quedaban ahí o volvían. Eran dos opciones. O quedarse ahí y rendirse, y quizás iban a morir muchos y se los llevaban, ¿cierto? O si no, regresar por su propia cuenta, porque ahí estaba el Mar Rojo. ¿Cuántos mares rojos hay en su vida? ¿Qué mar rojo es el que está usted? Pero yo quiero que, ahora ya que los traigo a este punto, estamos al frente del Mar Rojo. ¿Quién colocó el Mar Rojo? ¡Dios!
¿Quién colocó el mar rojo? ¿Y usted en quién confía? En Dios. Vienen los carros, vienen los soldados, viene todo Egipto detrás de usted. Y a usted que les voy a contar qué quiere. Pero usted está ahí al frente del mar rojo y usted está aterrorizado. Necesita entender que el mar rojo, Dios lo puso ahí con un propósito. Con un propósito. Porque Dios está comprometido en liberarnos. Entonces, vamos al siguiente. ¿Por qué? Explicar un poquito hacia atrás. ¿Por qué Faraón está persiguiendo? Para destruirlos, para someterlos, para esclavizarlos, para hacer de ellos lo que él quiere. Voy a decirlo, para matarlos. ¿Cierto? ¿A qué vino Satanás? ¿Para qué? Matarlos, robarlos y destruirlos. ¿A qué venía Faraón? Está chiquito eso, ¿no? Muy pequeño. Entonces, usted está como hijo de Dios, ya vamos concluyendo, y esto es parte de la conclusión. Como hijo de Dios, usted está siendo perseguido. Satanás quiere perseguirlo porque el enemigo lo ha perdido. ¿Por qué perseguía a Israel? Porque lo perdió. Perdió a sus esclavos. Perdió sus esclavos. ¿Por qué perseguía a Israel? ¿Por qué perdió sus esclavos? ¿Por qué Satanás los persigue cuando quieren ir por las cosas de Dios? Porque no quiere que usted se libere de la esclavitud que vivía en Egipto. Él va a perseguirlos siempre. ¿Cierto? Llegará el día en que el Señor abra una fosa enorme y le eche agua. No más. Se acabó esta persiguiera. ¿Cierto? Entonces, Satanás, el enemigo va a perseguir lo que ha perdido. Si usted es del Señor, Él va a perseguirlo como sea para volverlo a esa esclavitud. La primera esclavitud, no tener esperanza. La segunda esclavitud, no tener propósito. La tercera, perder su identidad como hijo de Dios. ¿Cierto? Otra. El enemigo no quiere ver un hombre renovado. Les dije, el mar, en Corintios explica que el mar hacia atrás era el hombre viejo que necesitaba morir. El mar hacia adelante era la nueva criatura, el nuevo hombre renovado que Dios quiere formar. Él no quiere verte renovado, por lo tanto, Él quiere impedir que pases el mar rojo. Él quiere, si Satanás quisiera, Él suaviza el mar rojo para que eso no produzca el fruto de amor, paz, misericordia, dominio propio. Porque para eso Dios puso el mar rojo. Para renovar tu vida. No para que continúe igual. Él no quiere ver en usted el enemigo. Así como no quería ver en Israel, el faraón no quería ver en ellos un pueblo restaurado, redimido. Tampoco lo quiere ver en nosotros. Él no quiere ver un pueblo renovado, lleno de paz, de amor y dominio propio. Un instrumento de paz. Un pastor en la familia guiando a sus hijos. No, Él no quiere ver eso renovado. Él quiere que sigan la misma esclavitud. Un siervo comprometido en su iglesia. Él no quiere que sirva acá. Él quiere que siga sirviendo allá. En Egipto, en las viejas tradiciones. El enemigo no quiere.
Ahora, Él sabe, esa partecita que no se ve, Él sabe que si tú te renuevas en el Señor por el poder del Espíritu de Dios en tu vida, eres un potencial enemigo de Él, que va a alcanzar otras vidas y arrancarlas. Usted tiene el poder, por el poder de Dios, de llevar a una persona condenada al cielo. Cuando habla el Evangelio, cuando es imagen de Cristo ante Él. Tiene ese poder. ¿No has pensado en eso? Eres un enemigo potencial de Dios en la medida que estés siendo renovado, que quiera servir al Señor y que quiera ser usado por Él. Y Él le gusta, pero poquito. No le gusta nada. Nada de eso. Ahora, por último, el enemigo no quiere ver destruido su mundo, sus reinos, sus maldiciones generacionales. Sí, el enemigo no quiere ver lo que él él le ha costado un montón construir, años. Conductas de fornicación, de adulterio, de adicciones, de pornografía, de cuánta cosa y cuánta porquería Él ha establecido en este mundo. Él no quiere verla destruida en la medida que usted se acerca a ser renovado por Dios. Todos esos reinos, esas maldiciones son quebrantadas, son rotas, puestas bajo los pies y la autoridad de Cristo. Él no quiere ver esto. Porque cuando usted se acerca al Señor, cuando usted se aproxima al Señor, todos estos reinos, estas potestades, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra potestades de las huestes celestiales. No, de las huestes de las oscuridades. Eso le aterra a Satanás. Perder la influencia en su vida. Por eso no quiere que pase por esa prueba, por ese mar rojo. Por eso no quería que Israel pasara por el mar rojo, porque iba a conformarse la nación por la cual vendría el Salvador del mundo. Él no entendía, pero él veía que Dios estaba armando su plan maravilloso. Ya voy, Señor. Entonces, todo reinado de adulterio, divorcios, abortos, adicciones y perversiones que han pasado de generación en generación. Usted, cuando se rinde al Señor, sus siguientes generaciones son libres. Son libres de todas estas maldiciones. Mi mamá rompió esa maldición. Cuando se juntó al Señor, ella solita, abandonados prácticamente, mi papá en otro hogar, otras cosas. Mi papá nos abandonó, yo tenía 10, 12 años, y mi mamá decidió aferrarse con todo lo que tenía a Dios. Y nos sacó adelante. Y yo soy el fruto. No porque sea bueno, porque el Señor ha tenido misericordia de mí. Y he roto las generaciones de mis hijos. Y de los hijos de mis hijos serán rotas. Porque he sido renovado. Porque algún día mi mamá decidió cruzar el mar rojo. Y entender que queremos ser renovados y restaurados por el poder de Dios. Para ser nuevas criaturas. Claro, Satanás no quiere esto. No quiere esto. Vencemos sobre todas esas adicciones, perversiones que han pasado de generación en generación, de tío, tatarabuelo, abuelo, tantas cosas, brujería, prácticas demoníacas, cosas horribles. Él no quiere que por tu decisión, por fe en Jesucristo, todo ese legado sea destruido. Si Dios está comprometido con liberarnos,
el siguiente compromiso con Dios no es con nosotros, sino consigo mismo. Porque Dios se ha reservado y se ha garantizado siempre recibir la gloria. No tengas miedo, solo quédense inquietos y observen cómo el Señor los rescatará hoy. Esos egipcios que ahora ven, jamás volverán a verlos. ¿Ah? Jamás volverán, cuando ustedes venzan estas cosas, jamás volverán a ver estas cosas, porque el Señor los sustentará y los guiará. Sí, como dice el salmista, a prados, a manantiales. Jamás volverán a verlos. El Señor mismo peleará por ustedes. Solo quédense quietos. El Señor mismo peleará por cada uno de ustedes. Pasen el mar rojo, agarraditos del Señor. Agarraditos del Señor. Que día había Julio con Allison, de su manito, yendo así. Y yo dije, ese tipo tan grande, con esa nenita, ¿ustedes han visto que habla? Flacuchita, ella tan frágil, y Dios trajo a mí, ese soy yo. Dios es muy grande y me lleva de la mano. Yo soy muy frágil. Usted es muy frágil. Pero Dios tiene el poder para liberarlo, porque Él se ha garantizado la gloria. Él se ha garantizado que no va a dejarlos. Y esa gloria será para Él. Él no va a abandonarlos. Él va a levantarlos y va a ayudarles a pasar ese mar rojo. ¿Están conmigo? No importa. Si hay un mar rojo, Dios lo puso ahí. Y va a pasar con ustedes. Y va a renovar sus fuerzas. Y va a renovar su mente. Y va a renovar lo que tenga que renovar. Porque Él está comprometido en liberarlo. Amén. Pónganse de pie, por favor. Padre, yo te doy muchas gracias, Señor, por este tiempo tan especial de conocer tu palabra, de conocer tu corazón, Señor. Gracias por estar comprometido en liberarnos, en sacarnos de esa esclavitud, de romper toda maldición generacional. Gracias por levantarnos en medio del barro, del lodo cenagoso. Señor, estamos, no sé cuál sea la situación, pero si alguien está enfrente del mar rojo, o en medio del mar rojo, donde solamente ve columnas de agua al lado y lado, y los egipcios persiguiéndolos atrás. Señor, permítenos ver ese hombre robado, esa promesa, con ojos espirituales, de que tú estás en control y que aquel que empezó la buena obra en nosotros será fiel en completarla. Limpia nuestro corazón, Señor, de amargura, de tristezas, de dolor por el pasado. Libéranos, Señor. Libéranos, Señor. Y haznos sensibles a tu presencia, Señor. Despójanos de todo lo que impida el fluir de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Límpianos de toda maldad, Señor.
Porque si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarnos. Señor, nos aproximamos a ti para rendirnos a ti. Para abandonarnos en tus brazos como lo hizo el Hijo pródigo, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy. No soy digno de desatar tu calzado, ni siquiera de ser llamado de tu Hijo, pero aquí estoy porque Jesucristo pagó por mí. Con su sangre mis pecados han sido borrados. Y en su resurrección tengo la promesa de la vida eterna. Señor, renuévanos. Renuévanos, Señor. Yo no he venido hasta aquí solo. Es porque tú me has traído. Tú has cambiado el rumbo de mi vida, no una, sino varias veces. Y hasta aquí me has traído. Y ahora al frente de este mar rojo, la incertidumbre, el temor, los llevo cautivo en obediencia a los pies de Cristo. Me libero de todo temor. Y confieso, tuya es la victoria. Tú pelearás por mí, Señor. Tú pelearás por mí. Ayúdame a estar quieto y ver tu gloria, Señor. Ver tu gloria. Padre, gracias. Muchas gracias por este tiempo que hemos podido pasar delante de ti. Tú conoces nuestro corazón. Ayúdanos a hacer cada cosa con excelencia, como para ti, Señor. Bendice a mis hermanos esta semana. Renueva sus fuerzas en los trabajos, en sus estudios, los que están estudiando o los que van a estudiar, Señor. Prepáranos a todos. Que cada uno vaya a tu presencia y sea preparado de primera mano por tu palabra, de primera mano por tu espíritu de poder. Y seamos valientes, pues el Señor no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Señor, esta semana vamos convencidos de que tú pelearás por nosotros. Y si hay un mar rojo, Señor, lo cruzaremos en el nombre de Jesús. Y esto nos ayudará a crecer y a ser renovados y transformados. Señor, sigue trabajando en nuestros corazones. En el nombre de Jesús te alabo y te bendigo, Padre bueno. Amén y amén. El Señor les bendice. Una buena semana para todos. Y las mujeres virtuosas, por favor.